Muy bien, queridos hermanos. Hemos estado viendo diferentes temas, hermanos, para la edificación de verdaderos discípulos. Estuvimos viendo hace unas semanas 10 temas, hermanos, que en nuestro deseo y nuestra oración está que formen parte de nuestros hábitos, se formen como disciplinas, sean nuestras metas en este año, sean propósitos con los que podamos darle la gloria a Dios. Hemos venido haciendo una recapitulación de esto, hermanos, porque hay personas que se están sumando y tal vez no saben de qué manera vamos disertando todos estos temas. Entonces, el primero que vimos, hermanos, es la importancia de tomar la palabra de Dios. El segundo fue el orar a Dios, la oración, cómo es importante también la oración. Y tomamos 3 semanas, hermanos, para ver el tema de asistir a la congregación, congregarnos, asistir a la iglesia como comúnmente decimos. Bien, hermanos, la semana pasada finalizamos esa parte, ya está en nuestro canal de YouTube, Hablemos el Evangelio, ahí usted puede eh, encontrar ese tema, asistir a la iglesia de manera completa. Y hoy, queridos hermanos, Dios nos permite venir a esta reunión para tomar el tema de meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra, hermanos. ¿Qué tan importante será meditar en la palabra? ¿Qué es meditar? ¿Y qué será meditar en la palabra? ¿Y para qué nos sirve o para qué Dios nos está poniendo el meditar en la palabra? Bien, hermanos, entonces, si me permiten, voy a compartir aquí con ustedes la presentación. Ok, hermanos, ahí alcanzan a ver ya la presentación. ¿Se puede visualizar? Sí, ¿Sí? Amén, hermanos. Meditar en la palabra. Deseamos, hermanos, que este también sea un propósito para ustedes, sea una meta, sea una disciplina que se desarrolle a lo largo de este año, hermanos, y que a partir de ahora, hermanos, Dios nos dé la gracia para que el resto de nuestras vidas, el tiempo que el Señor nos dé, hermanos, podamos meditar en la palabra. Bien, entonces avancemos, queridos hermanos. Este es un tema, hermanos, muy importante también. ¿Qué es meditar, hermanos? ¿Qué es meditar? Meditar es pensar con profunda atención en algo. Pensar atenta y detenidamente sobre algo es reflexionar interiormente sobre un tema. ¿Sí, hermanos? Estas son definiciones de lo más sencillas, pero que están apegadas a lo que es meditar. Y es importante que nosotros sepamos esto porque entonces vamos a poder comprender que meditar en la palabra tiene que ver con estar profundizando en ella. Meditar en la palabra tiene que ver con estar repasando una y otra vez la palabra de Dios. Tiene que ver, hermanos, con estar de verdad exponiendo nuestra vida a la luz de la palabra y reflexionar sobre lo que la palabra nos dice y cómo está aplicando a nosotros. Bien, hermanos. Meditar en la palabra, hermanos. eh, Es una práctica, hermanos, que desarrollamos con nuestra mente, con nuestro cuerpo también, porque es importante que estemos enfocados, hermanos. Por la que una persona entonces va a poder poner su atención, hermanos, en algo. En este caso lo hacemos en la palabra. Y entonces, hermanos, hacemos a un lado cualquier distracción, hacemos a un lado, digamos, el ambiente, hacemos a un lado lo que pueda estar robando atención, hermanos, pudiendo estar estorbando nuestro foco en la palabra. Hermanos, meditar en la palabra es poder ensayar, hermanos, lo que la palabra nos está enseñando. Es poder hacer hermanos, como una representación con nuestra vida de lo que la palabra nos muestra, hermanos. Es, hermanos, como les anoté aquí, es un ensayo de cómo vivir según los mandamientos de Dios que estamos contemplando. Hermanos, Dios nos ha dotado de esta herramienta
porque quiere equiparnos, quiere darnos lo necesario para que nosotros, al tomar la palabra, estemos alimentándonos de ella, hermanos. Estar enfocándonos en ella, hermanos, va a permitir que nosotros, en nuestra mente, hermanos, con toda atención, con toda dedicación, hermanos, podamos discernir, hermanos, con la ayuda del Espíritu, lo que la palabra nos está diciendo. Por eso requiere atención. Por eso requiere que hagamos a un lado los distractores, que hagamos a un lado el ambiente y que hagamos a un lado incluso, hermanos, eh, nuestra carga emotiva o nuestra carga sensorial, hermanos. El ruido, el calor, en fin, situaciones, hermanos, que nos puedan estar distrayendo, para que entonces nuestra mente esté enfocada en lo que Dios nos quiere decir, hermanos. Entonces, este es un tema importante, hermanos, porque vamos a ver aquí algunos pasajes. Hermanos, estos pasajes que yo les voy a poner no son todos, no es un tema exhaustivo el de hoy, hermanos. Es un tema de aproximación para que nosotros podamos entender la importancia de meditar la palabra. Miren, respecto a enfocarnos, hermanos, veamos lo que dice el Salmo 119, 97, hermanos. Dice así: Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, hermanos. Precisamente el salmo más extenso de la palabra de Dios, que es el Salmo 119, dedicado a la palabra de Dios, el salmista nos está diciendo lo siguiente: que hay un deleite, hermanos, hay un gozo, hay una declaración, hermanos, acerca del amor a la ley de Dios y que trae como fruto, hermanos, que la ley de Dios se convierte para el salmista en su meditación. Y es una meditación que está, hermanos, permanente durante el día. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista está demostrando, hermanos, que por amor a la palabra, que por amor al mandamiento de Dios, a sus estatutos, a sus juicios, a sus testimonios, a lo que él ha decretado, hermanos, él piensa constantemente en ello durante el día. ¿Sí? Veamos lo que nos dice la carta de Santiago, hermanos. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí les destaqué, hermanos, esta parte cuando dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Es el que se está enfocando, hermanos, el que está poniendo diligencia, el que está poniendo atención, el que está, hermanos, haciendo a un lado lo demás para quedarse solo con la ley de Dios. Entonces, esto da pie a que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta obra, hermanos. Y Dios nos da fruto, nos da bendición, bendiciéndonos, siendo bienaventurados delante de Él, hermanos. Bien, avancemos. Hermanos, vean lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. El Señor manda a Josué las siguientes palabras, hermanos. Manda la siguiente disposición para su vida, hermanos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué quiere Dios que Josué medite en el libro de la ley, tanto de día como de noche? Dice aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que Josué, hermanos, esté enfocado en la ley y además guarde lo que está escrito ahí, lo practique, lo viva, lo ponga por obra, hermanos. De esa manera, Dios bendice el camino de Josué. De esa manera, hermanos, Dios respalda lo que está haciendo y todo le saldrá bien. Hermanos, esto es maravilloso porque podemos ver, hermanos, cómo Dios invita a que podamos nosotros enfocarnos de día y de noche, en todo tiempo, hermanos, en su ley, para que podamos practicarla, para que podamos ponerla por obra, hermanos.
Pero esto implica entonces, hermanos, pasar un tiempo, hermanos. Por eso, tanto de día como de noche, hermanos, es pasar un tiempo, hermanos, en la palabra, profundizando, viendo, hermanos, una y otra vez el mandamiento de Dios, llevarlo a nuestra mente, hermanos, planearle el escenario de cómo lo podemos vivir. Y cuando Dios nos permita la oportunidad, vivirlo, llevarlo a cabo. Entonces, hermanos, esto es de agrado a Dios y este es un mandamiento que Dios le dio a Josué. Bien, hermanos, ¿todo bien hasta aquí? Sí. Amén. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Vamos a avanzar. Ok. Y es importante, hermanos, que entonces si Dios quiere que pasemos tiempo de día y de noche para poder llevar a la práctica su ley, veamos, hermanos, lo que dice el Shema judío, o lo que se conoce como el Shema judío, que está en Deuteronomio 6, 4 al 9, hermanos, ¿sí? Es grabar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder vivirla. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, hermanos. Podemos ver aquí, hermanos, en estas palabras que les destaqué, que todo esto viene primeramente por el amor que Dios nos permite tener hacia Él. Un amor en respuesta a su amor. Él nos ha amado primero y nosotros contestamos, respondemos a ese amor. Bien, hermanos, estando en esta relación, hermanos, con nuestro Señor, las palabras de Dios, hermanos, van a estar sobre nuestro corazón. Y entonces, hermanos, ¿cómo viene el que podamos grabarla en nosotros? Bueno, al repetirlas, al hablar de ellas en todas partes, para que estén presentes, hermanos, incluso escribirlas, hermanos, tener recordatorio visual de ellas, hermanos, porque Dios desea, hermanos, que estén grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, tanto, hermanos, que de hecho hay una promesa, hermanos, que está en el Antiguo Testamento y que después el escritor a los hebreos retoma, hermanos. ¿Cuál es esta promesa? Que hay un día, hermanos, que Dios ha destinado para que en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, esté escrita su ley. Para Él seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Nunca más se acordará de nuestro pecado, de nuestra transgresión, hermanos. Esta promesa es maravillosa, mm, hermanos, porque está implicando, hermanos, que la ley de Dios estará de lleno, estará plenamente en nosotros. Y dice ahí, y nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos le conoceremos, hermanos. Verdaderamente Dios quiere que se grabe su palabra en cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar. Bien, hermanos, aquí vamos a corregir esta presentación. Dios nos permite, hermanos, que a través de su ley, que a través de enfocarnos, que a través de meditar en ella, hermanos, podamos experimentar rectitud. Veamos lo que dice el Salmo 1, hermanos. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, aquí hay un proceso natural. Dios está asemejando a aquella persona que toma su ley como delicia, que medita de ella de día y de noche, como un árbol que está plantado junto a corrientes. Es un árbol, hermanos, que está nutrido, que es frondoso, que es fuerte, que está alimentado, hermanos. Dice aquí, da su fruto
En su tiempo, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos como este árbol, que podamos dar fruto, hermanos, porque estamos nutridos de su palabra. Su hoja no cae, hermanos, y todo lo que hace prosperará. Si bien, hermanos, este es un salmo, hermanos, que aplica a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único, hermanos, el único que no ha pecado, el único que no cometió error, el único que no hubo engaño en su boca, hermanos. Verdaderamente, hermanos, la palabra de Dios nos invita a que podamos buscar, hermanos, la excelencia, hermanos, delante de los ojos de nuestro Dios, amando su ley, siendo, hermanos, lo que Él decreta nuestra delicia. Y meditando en ello, hermanos, podemos, hermanos, entonces distinguir entre lo bueno y lo malo, para escoger lo bueno, hermanos. Y entonces, permaneciendo en lo que a Dios le agrada, hermanos, seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que Dios bendice, que Dios prospera, hermanos. Vean lo que dice el Salmo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Sin duda, hermanos, el tema de meditar en la palabra de Dios, hermanos, está, hermanos, eh, pues centrado, hermanos, en que nosotros podamos entender precisamente sus mandamientos. Porque si entendemos el mandamiento de Dios, hermanos, podemos distinguir, hermanos, el bien y el mal. Si me ayudan ahí con los micrófonos, hermanos, muchas gracias. Podemos distinguir entre el bien y el mal. Podemos distinguir lo que a Dios le agrada de lo que no le agrada. Podemos entonces, hermanos, proponernos en nuestro corazón, hermanos, con su gracia, el ir en los caminos que Él ha preparado para nosotros. El poner por obra, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, el entender entonces el mandamiento de Dios nos lleva, hermanos, a poder realizarlo. Nos lleva a llevarlo a la práctica. Nos lleva, hermanos, entonces a ser de agrado delante de Dios. Hermanos, meditar en la palabra tiene que comenzar por aquí, por entender el mandamiento de Dios, para que una vez que contemplamos, hermanos, lo que Dios ha estipulado, lo que Dios ha establecido, podamos, hermanos, comprender cómo eso es para nosotros y cómo aplica a nuestras vidas. Cómo eso, hermanos, Dios lo ha puesto para nuestro disfrute, para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. ¿Cómo está eso puesto para hacer bendición en nuestras vidas y en las vidas de los demás? Y que eso, hermano, le da la gloria a Él, porque ese es el fin último, la gloria del Señor, hermanos. Que el Señor nos permita entender su camino, entender su mandamiento, para que nosotros, meditando en esas maravillas, podamos, hermanos, vivir en agrado a Dios. Vamos a avanzar, hermanos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, sí, Amén. Hermanos, definitivamente adquirimos sabiduría, hermanos, cuando Dios nos permite meditar en su palabra. Nuevamente, Salmo 119, pero ahora el versículo 99. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vea cómo el salmista está diciendo, tengo maestros, me han enseñado, pero he entendido más que ellos porque yo medito en los testimonios del Señor. Hermanos, qué fuente tan grande de sabiduría es poner nuestra mente en el Señor, en su mandamiento. Nos va a producir, hermanos, sabiduría más que la de los maestros, hermanos. Dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, vean, hermanos, con qué confianza, hermanos, el salmista está diciendo aquí, delante de Dios, porque él previamente ha meditado en la ley del Señor, que sus dichos son gratos o sean gratos, y los pensamientos, su meditación, hermanos, también sea agradable delante de Dios. Hermanos, ustedes saben, hermanos, que el Señor tiene atributos que no son transferibles al hombre, que no puso en el ser humano cuando Él lo creó. Y uno de ellos, hermanos, es la omnisciencia.
Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe con qué corazón hacemos todas las cosas. Siempre les digo eso. Él sabe cuáles son las motivaciones por las que hacemos las cosas. Porque podemos hacer algo, hermanos, algo que es correcto, pero que en nuestro corazón la motivación no es la correcta. Dios sabe esas cosas. Podemos, hermanos, incluso hacer algo incorrecto, aunque nuestro corazón tenga una buena motivación. Hermanos, Dios sabe todos los escenarios en nuestro corazón. Dios sabe todas las cosas que hay en él. Y entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice aquí, en este salmo, hermanos, que delante de Dios puedan ser gratos, hermanos, las palabras que decimos, pueda ser grato el pensamiento que tenemos, hermanos, es porque el salmista está alineando su vida a la voluntad de Dios. El salmista está siendo sumiso a lo que Dios ha dado, ha establecido, y entonces lo toma para él. Y entonces lo que venga en sus dichos y en su corazón al pensar cosas es de agrado a Dios, porque ya está alineado al corazón de Dios, ya está alineado a lo que Él ha establecido en la palabra, ya está alineado con lo que a Él le agrada. Y entonces puede haber esta confianza, hermanos, de que lo que pensamos y lo que decimos es de agrado a Dios. Él pesando nuestros corazones y sabiendo todas las cosas, hermanos, también puede tener complacencia en nosotros cuando en nosotros Él encuentra, hermanos, algo, hermanos, que es, hermanos, alineado a su voluntad y por tanto le produce agrado, le produce gloria, le produce honra, hermanos. Dice el Salmo 49:3, hermanos, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Esto no puede venir, hermanos, si nosotros no, hermanos, no meditamos en la palabra de Dios. Es la fuente, hermanos, de sabiduría. Al tomar la palabra de Dios y, hermanos, verla de un modo, verla de otro, darle vueltas, rumiarla, como dicen coloquialmente, hermanos. Estar pensando en ella constantemente, aplicárnosla, hermanos, meditarla, hermanos, de día, de noche, en la tarde, en la madrugada, hermanos, estar, hermanos, memorizándola, buscar grabarla, hermanos, va a producir sabiduría, sinceramente, va a producir inteligencia en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces nosotros tenemos un fruto de ello. Nos apartamos del mal, hermanos. Cuando nosotros nos apartamos del mal, cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, vivimos para su uso, vivimos para que Él sea honrado, hermanos, verdaderamente, hermanos, es porque estamos considerando lo que Dios ha establecido. Y entonces nuestras palabras comienzan a cambiar, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Y bien dice aquí el salmista, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. La palabra de Dios nos produce sabiduría, hermanos. Cuando la tomamos, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Bien, avancemos, hermanos. Filipenses 4:8, hermanos. Vean, hermanos. Aquí hay un verso, hermanos, con el que podemos ver qué es lo que Dios desea para nuestras mentes. ¿Hacia dónde quiere el Señor que llevemos nuestros pensamientos? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, hermanos. Todo esto representa a nuestro Señor Jesucristo, de hecho. Pero hermanos, aquí Dios nos está diciendo claramente, mira, pon tu mente en esto, pon tu mente aquí, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo que es digno de alabanza. Ahí pon tus pensamientos. Porque Dios sabe, hermanos, que llenamos nuestra mente con muchas cosas, de las cuales, hermanos, muchas de ellas no son de agrado a Dios. Son perjudiciales a nosotros mismos, pero a veces, hermanos, estamos atrapados en esos tipos de pensamientos. Y estamos llenándonos de basura, hermanos, cuando tenemos la ley de Dios, la palabra de Dios, para llenarnos de ella, hermanos, y ser sanados en todo, hermanos.
en nuestro espíritu, en nuestra alma, incluso en nuestro cuerpo, hermanos. Dios desea que tomemos esta dirección, hermanos, para nuestros pensamientos, para poner nuestra mente, ocupar nuestra mente, hermanos, en lo que Él, hermanos, ha dispuesto, que es conforme a su espíritu, que es congruente a su palabra, hermanos, y que entonces, hermanos, nos bendice, nos cambia, nos sana, nos lleva a hacer su voluntad, hermanos. Pensemos entonces en lo verdadero, en lo que es honesto, lo justo, lo puro. Pensemos en lo que es amable, lo que es de buen nombre. Pensemos en lo virtuoso, hermanos. Pensemos en lo que es digno de alabanza. Dios desea, hermanos, que nuestra mente se llene de las cosas que son buenas. Y esto, hermanos, de verdad lo podemos encontrar tanto en la vida, obra, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Él es todo esto y más. Y lo encontramos, hermanos, en toda la palabra de Dios. Dios desea que sí meditemos en su palabra, hermanos. Bien, avancemos, hermanos. Vean esto, hermanos. Esto también es importante. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, hay personas, hermanos, y usted conoce personas, que todo esto que hacemos, hermanos, en servicio al Señor, en agrado al Señor, esta vida, hermanos, de fe para nuestro Señor, para ellos son locura. Para ellos es disparate, para ellos es perder el tiempo, para ellos es desperdiciar nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque no pueden distinguir ni percibir las cosas del Espíritu. No las pueden entender porque son carnales. Porque las cosas de Dios, que son espirituales, se disciernen así, espiritualmente, hermanos. Y hermanos, Dios ha llamado a la iglesia, Dios ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos, a que tengamos la mente de Cristo, a que la naturaleza, hermanos, pasada, esa vieja naturaleza viciada, muerta, hermanos, en delito y pecado, ocupada de la carne, sea transformada, hermanos, por la obra de Cristo. Y entonces ahora vengamos a pensar, hermanos, como piensa Cristo. Y si nosotros pensamos, hermanos, como nuestro Señor, por supuesto que distinguimos de manera espiritual las cosas de Dios y nos alineamos, hermanos, a lo que Dios nos ha dado. ¿Vamos bien? Y vea esto, hermanos. Con esto vamos a cerrar el tema de hoy, hermanos. Una sumisión a Cristo. Hermanos, fruto de meditar, hermanos, en la palabra de Dios, tiene que ser esto, hermanos. La sumisión a nuestro Señor. Pues aunque andamos en la carne, cada uno de nosotros estamos en este cuerpo, a esto se refiere Pablo, no militamos según la carne. Los hijos de Dios, los verdaderos discípulos, hermanos, no están guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Bueno, si no son carnales, son espirituales. Entonces son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recientemente, hermanos, les compartía en el domingo, hermanos, a nuestros hermanos en San Felipe, esta parte. ¿Por qué Dios, hermanos, nos dota de su espíritu, que es un arma espiritual, hermanos? En este sentido, Dios ocupa que el espíritu de Dios sea un poder, hermanos, sea un arma, hermanos, en contra de la altivez, una altivez carnal, una altivez que está en cada uno de nosotros y que con argumentos de la carne, hermanos, comienza a construir muros, comienza a rodear de argumentos, comienza a ser una fortaleza en torno a un pecado, en torno a una actitud de desagrado a Dios. Hermanos, pero siendo guiados por el Espíritu de Dios, podemos destruir esas fortalezas. ¿Cómo?
llevando, hermanos, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todas esas cosas, hermanos, que en la carnalidad, que en esa vieja naturaleza, hermanos, hemos levantado en torno a un pecado, en torno a una manera de ser, hermanos. Dios viene con su espíritu y lo destruye, hermanos, para que nosotros saquemos ese pensamiento, hermanos, lo tomemos cautivo, hermano, y lo sometamos a la obediencia a Cristo. Entonces se derriba, hermanos, los argumentos, se derriba la altivez que en carnalidad, hermanos, habíamos puesto en torno a un tema, en torno a algo. Y con el Espíritu de Dios, hermanos, llevamos cautivo eso, ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, esto sin duda necesita la meditación en la palabra de Dios. Necesita, hermanos, ese tiempo, hermanos, donde estamos enfocados en su mandamiento. Ese tiempo, hermanos, de estar aplicándonos una y otra vez, hermanos, lo que Dios nos dice. Hermanos, tan solo véalo así. Usted, día a día, hermanos, de repente las situaciones que se le presentan le llevan a tomar decisiones, planes, y usted ejecuta esas cosas. Pero usted está pensando, le está dando vueltas a un asunto y dice, le voy a hacer así. Hermanos, digámoslo así, a grosso modo. Dios quiere, hermanos, que las situaciones que se nos presentan en el día a día, en lugar de resolverlas nosotros con nuestro criterio, con nuestro estándar, con nuestra óptica, nuestra visión, hermanos, podamos entonces resolverlos, hermanos, todo con la palabra de Dios. Y entonces, en lugar de pensar, hermanos, humanamente, en pensar con métodos humanos, en pensar con medios carnales, nosotros pensemos, hermanos, con la palabra de Dios, con los ojos espirituales abiertos a las situaciones, hermanos. Y entonces, con la ayuda de su espíritu, hermanos, poder resolver cada cosa que se nos está presentando. Amén, hermanos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios hoy, hermanos. Esto solamente es un acercamiento, hermanos, una aproximación a que podamos, hermanos, meditar en la palabra de Dios. Que demos importancia, hermanos, a darnos ese tiempo durante el día, durante la noche, durante tu tarde, durante la madrugada, en el momento, hermanos, en que tú lo desees y además en que tú lo necesites, hermano, puedas estar tomando la palabra para traerla a tu vida, para abrazarla, para interiorizarla, para que esté así, constante en tu pensamiento, hermanos, y vaya sanándote, vaya dándote dirección, claridad en las cosas. Y entonces, hermano, de verdad, esa palabra que está viva y que es poderosa, nos transforme, hermanos, nos transforme. Amén, hermanos. Pues bien, no sé si haya fórum, no sé si alguien quiera compartirnos lo que el Señor le habló a través de este mensaje, que eso es de mucha bendición para cada uno de los que estamos aquí. Los escuchamos, hermanos.